BFS, Boutique Fitness Solution, acaba de sacar su reporte sobre el estado de la industria del fitness boutique del 2024. Estudia 369 boutiques a lo largo de 46 estados en Estados Unidos, en Canadá y en otros 14 países. El objetivo, poder mejorar la rentabilidad de todos los estudios boutiques. Quédate, te lo cuento. Los estudios se basan en muchos centros individuales, ya que el 90% tiene 3 o menos unidades. Y las facturaciones que vienen manejando son de alrededor de $500.000 anuales, que es lo que generan la mayoría de las instalaciones individuales. Determinan 3 elementos claves para el éxito de un centro boutique. 1, la generación de leads. Mientras mayor leads y calculan por encima de los 50, mayores probabilidades de éxito. Que tengan un manager profesional, dan mucha importancia a este elemento, y a las referencias. Marcan la referencia como la mayor fuente de generación de leads. En cuanto a facturación, el 60% de los centros boutiques no llegan a estos $500.000 que estábamos hablando, y solamente el 18% supera el $1.000.000. Pese a que en Estados Unidos vemos muchas cadenas y muchas franquicias de gimnasios boutiques, el 70% de las instalaciones solo tienen una sede. El 18% están entre 2 o 3 sedes y solo el 6% tienen más de 5 ubicaciones. La fuente más efectiva de generación de leads, desde luego, son los referidos, con un 44%, seguidos del marketing digital, seguido de las redes sociales, a publicidad local, y un dato que me parece muy curioso es que solamente el 5% de los leads le entran a través de las agregadoras. En cuanto a generación de leads, marcan el número de 50 leads generados cada mes, con lo cual ellos consideran que de los estudios que generan esos 50 leads, el 45% tienen una alta rentabilidad, y de los estudios que solo generan entre 10 y 50 leads mensuales, solamente el 20% tiene una alta rentabilidad. Una cifra que me parece muy curiosa es que marcan el porcentaje de conversión de lead a primera visita, un buen porcentaje, en un 30%, y marcan el porcentaje de conversión de primera visita a cliente también en un 30%. Entonces, para ellos, todo lo que supere ese 30% es una buena cifra, cosa que para nosotros es impensable porque estamos teniendo unas tasas de conversión mucho más elevadas. Aproximadamente el 60% de los centros boutique estudiados llegan a ese 30% de conversión, tanto de leads a primera visita como de primera visita a compra. En cuanto a la retención, que todos sabemos que es clave, me parece muy interesante porque marcan por debajo del 5% la tasa de abandono y dan un periodo de vida por encima de 2 años al 44% de los centros boutique. O sea, la gente se está quedando por encima de los 2 años en los estudios, lo cual está muy bien. Y aquí comparan 3 tipos de modelos de centros boutiques: de pilates, de yoga y los que llaman de fuerza. Pilates sigue siendo el rey, Pilates Reformer, con mucha más rentabilidad. La menor rentabilidad se la están dando a los centros de yoga porque están requiriendo más espacio y mayores costes de personal, al menos en lo que ellos han estudiado. Y en los centros de fuerza no están llegando a ese 20% de rentabilidad que buscan, se está quedando entre el 1 y el 19, lo cual no es una muy alta rentabilidad. Estos estudios de pilates para mí no son muy grandes, son estudios que la mayoría lo están marcando por debajo de los 230 metros cuadrados y más de la mitad van con un ticket superior a $200. Aquí viene otro dato interesante, es pongo el estudio en el centro de la ciudad o en las afueras. Han visto que es mucho más rentable por ahora estar en el centro de las ciudades, ya que consiguen tickets mucho más altos. Entonces, el posible mayor precio que puedes pagar por el alquiler compensa de mucho que puedes cobrar mayores tarifas que en las zonas más residenciales. ¿Y cuáles son los KPIs entonces que están marcando? La generación de leads, que marcan tienes que generar más de 50 leads al mes. Las tasas de conversión, como acabamos de decir, del 30% de leads a primera visita, de primera visita a compra. El número de clientes con pagos recurrentes los calculan entre 100 y 250. Esos son los clientes que tienes que tener en tu centro. Y una tasa de abandono que no supere el 5%. Destacamos entonces
4 elementos, 4 conclusiones muy importantes. Que puede aumentar la rentabilidad de los centros boutique y sigue aumentando. La localización urbana en el centro de las ciudades sigue siendo muy importante. Pilates sigue siendo el rey y sigue aumentando, no solo en unidades, sino en rentabilidad. Y las referencias tienen que ser la clave para la generación de leads y que aumentes tu base de datos de clientes. Muchas gracias, comparte este vídeo, dale like, síguenos y suscríbete a nuestra newsletter.